Está con nosotros el doctor Alberto Borea, ex abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero además político de larga data y conocedor, por supuesto, del derecho en nuestro país. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mavilan. ¿Hay una salida en las declaraciones de Barata aparentemente para la expareja presidencial o lo que dijo la Fiscalía hace tiempo cuando ya había anunciado que pronto, porque esto se ha postergado durante varios meses, que la suerte de Ollanta Humala y Nadine Heredia estaba echada, simplemente está echada? Bueno, a mí me parecería muy mal si es que dijo eso hace tiempo e insiste en la declaración de Barata, porque en consecuencia, ¿para qué sirve esa prueba? Esa prueba tiene que servirle a la persona que se defiende o a la persona que acusa para consolidar su posición. Entonces no puede adelantar una opinión si no ha escuchado todavía la posición de la persona investigada, ¿no? Claro, lo que sucede es que parece que sí se había recogido el testimonio de Barata, pero se necesitaba incluirlo en el proceso como testigo, es decir, formalizar lo que él decía para que una vez formalizada la declaración valga en el expediente. Me parece que era un tema procesal. Sí, pero no te olvides tú que en esa declaración también podía participar, como han participado, parece, los abogados de Ollanta Humala. Así es. En consecuencia, tú no puedes presumir qué es lo que va a salir del interrogatorio que le van a hacer esos abogados. Es decir, no es cuestión, yo ya tengo la cosa hecha y no me importa lo que digan, porque al final de cuentas yo ya decidí, que es lamentablemente lo que está pasando bastante seguido en estos procesos, incluso penales, donde el juez tiene la declaración, escucha a las personas casi como un formulismo, pero la sentencia la tiene, o la resolución la tiene redactada desde antes. Entonces, ¿para qué hacemos toda esa misa negra? Mejor no hagamos nada. Entonces, yo creo que de verdad se equivoca la Fiscalía cuando hace este tipo de declaraciones y además en puridad debería, como garantía de la persona, escuchar qué es lo que tienen que decir los testigos, que no solamente le van a servir a ella, sino que también le pueden servir de descargo a la persona que está siendo investigada. De acuerdo al derecho a nuestras leyes, si un candidato a la presidencia dice que recibió un aporte en dinero, este aporte de 3 millones que además señalan lo ha recibido físicamente y que desconocía el origen, ¿eso es válido? ¿Eso es un delito? ¿Es una falta al reglamento de elecciones? ¿Cuál es la figura legal? Bueno, mira, el tema a fondo yo no lo he revisado tanto este tema de la recepción de dinero por parte de los candidatos. Lo que me parece mal es que estemos tratando de convertir, y esto vale no solamente para el partido de Ollanta Humala, sino incluso para el partido de Keiko Fujimori, es decir, todo el país sabe que yo no soy simpatizante de esa opción, pero de ahí a convertir o pretender convertir a los partidos en una suerte de organizaciones criminales destinadas a recibir dinero, me parece, verdad, un salto que casi no tiene ninguna explicación. Es decir, es muy fácil hacer ese tipo de afirmaciones. Y en ese sentido, todo esto se debe, a mi entender, a esta suerte de pretensión permanente de denuncias que hay en el Congreso. Hoy día no tenemos casi congresistas legisladores, sino congresistas acusadores. Y en eso, digamos, el precursor fue Fernando Olivera hace muchos años y lo siguió... Con el Frente Independiente Claro, Moralizador. Entonces siempre hay que preguntarse quién moraliza a los moralizadores, quién investiga a los investigadores, y ese ejemplo lamentablemente, y te digo lamentablemente porque yo la quiero mucho, porque es hija además de uno de mis maestros, lo siguió después Anel Townsend, que todos los días se la pasan acusando y realmente muy poco legislando. Yo creo que la función fundamental del Parlamento, la función típica del Parlamento es legislar. La función de acusar, de perseguir el delito es una función del Ministerio Público y en consecuencia debemos de regresar a un Parlamento más legislador que, digamos, permanentemente acusador, ¿no? ¿Esa es una manera de decirle a la Comisión Lavallato, déjense de enviarle ultimátums al presidente Kuczynski? No, mira, en realidad no es una manera, porque cuando yo quiero decir A, digo A. O sea que el tema es si quieres entrar ese tema, en primer lugar, la comisión, el presidente Kuczynski no tiene por qué concurrir desde el punto de vista del derecho
a ninguna comisión de investigación. Ni siquiera por actos que se hayan cometido, digamos, situaciones que se hayan producido antes de su periodo presidencial. Al contrario, fíjate tú lo que dice el texto de 1993. El texto de 1993 dice que, digamos, tú solamente puedes proseguir o enjuiciar a los ministros por actos que se hayan realizado, digamos, después de terminar su mandato. Y al presidente, de acuerdo al artículo 117, tú solamente lo puedes acusar durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, disolver el Congreso o impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es una cuestión taxativa, tan taxativa que tanto Víctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como César Landa, también presidente del Tribunal Constitucional, han señalado ellos que no se puede convocar a un presidente de la República que vaya a una comisión de investigación. Y esto tiene su sentido, tiene su lógica, como todo en el derecho. Cuando tú eliges a una persona, tú le dices, gobierna durante 5 años y te tengo que quitar todas aquellas cosas que eventualmente te puedan distraer de tu tarea de gobierno. Porque si no, si tú permites que las comisiones investigadoras empiecen a citar al presidente de la República, entonces nunca va a poder gobernar, porque cada persona que quiere notoriedad política, es decir, que quiere hacerse conocido, genera su propia acusación y la sustenta de la manera que quiere. Yo he revisado, porque naturalmente me he quedado curioso con este tema de la vacancia, después de haber visto este asunto, la moción de orden del día que presentaron algunos congresistas, especialmente los promotores, Marco Arana y compañía, ¿no es verdad? Frente Amplio. Entonces, exactamente, ¿no? Tú dices, en el contexto actual de crisis y de gobierno que vive nuestro país, reflejada en la creciente movilización social de distintos sectores, la falta de atención a las decisiones de los damnificados por el niño costero, tema de ahora, la falta de ejecución presupuestaria del proceso de reconstrucción con cambios, tema de ahora. Es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tiene que ver eso con una acusación constitucional? Y estos son los considerandos, o sea, estas son las razones por las cuales ellos proceden. Los soportes del pedido. Los soportes del pedido, pero dice más, es por eso deber del Congreso de la República, en el marco de sus funciones constitucionales, plantear una moción de vacancia. ¿Qué tiene que ver la moción de vacancia con calificar si Kuczynski está gobernando bien o mal en el tema del niño o en el tema de las movilizaciones sociales? Si ejecutó bien el presupuesto. Tú te das cuenta que esto no tiene ninguna compasión con el derecho, y en consecuencia creo que por esas razones es que nadie está tomando, ni debería de verdad de tomar en serio esta moción, porque además yo he escuchado otra frase que a mí realmente me llama la atención y lo digo con el mayor cariño, porque a pesar de que muchos de estos firmantes son comunistas, han sido comunistas, los conozco como comunistas, no es verdad, son gente con la que por la que muchos de ellos tengo aprecio, con los que he tenido la posibilidad de trabajar, como el caso de Justiniano Apaza, que pertenece a este grupo, ¿no es verdad? Sin embargo, les hago siempre esta reflexión, o sea, el Perú tiene que estar por encima de esto. Tú no puedes decir, yo, digamos, estoy en desacuerdo con el indulto, estoy en desacuerdo con esta cuestión, estoy en desacuerdo con el otro, pero vamos a negociar a ver si en la moción de vacancia metemos esto. Eso me hace recordar a unos cómicos muy celebrados de hace bastantes décadas que se llamaban los hermanos Marx. Entonces los hermanos Marx, Groucho Marx concretamente decía, se ponía muy serio y decía, estos son mis principios, pero por si acaso no les gustan, también tengo otros, ¿ah? Entonces, más o menos eso es lo que está pasando con la vacancia. Estas son mis razones, pero si a ustedes no les gustan, también le ponemos otras razones. Adecuarlas. O podemos adecuarlas. Entonces, eso no es serio para el Perú. Ahora, eso no permite que el país avance. Quisiera cerrar un tema. Usted dice acusar al presidente. No se puede acusar al presidente porque se trata justamente de no perturbarlo de las labores que debe cumplir durante estos 5 años. Pero ¿qué pasa con investigar al presidente por hechos ocurridos antes de que se convierta en presidente? Los hechos, digamos, si tú no puedes acusar, no puedes investigar durante el lapso en el cual el presidente está efectivamente en este paréntesis que el pueblo le ha dado. Quiero decirte que esta es una atribución
que el pueblo le ha conferido, no es que él se la ha agarrado, sino que el pueblo le ha dicho, porque si tú permites que hoy día un presidente sea convocado eventualmente a una comisión investigadora, piensa en nuestros parlamentarios de ahora y te vas a dar cuenta que mañana vamos a tener 500 comisiones investigadoras por quítame de acá estas pajas, y adicionalmente no solo para el caso del presidente Kuczynski, sino para el presidente que venga, que será o querrá ser Keiko Fujimori, o querrá ser García Belaúnde, o querrá ser Mulder, o querrá ser quien quiera. Y entonces tú lo que tienes que defender aquí es la institución presidencial. Durante este tiempo gobierna. Cuando termine este tiempo, entonces tú has tenido, además, Mávila, desde el año 2006 hasta el año 2018 para discutir este tema. ¿Por qué lo traes ahora a colación? Además... El punto, vuelvo a decirle, el punto no es acusarlo o citarlo siquiera, pero realizar una investigación... No puede. No pueden porque ¿qué cosa es lo que tú tratas de hacer? Tampoco pueden No pueden, eso lo dice ni los García, negocios de Kuczynski de hace mucho tiempo cuando estaba uno y el otro lado del mostrador. Los pudieron eventualmente desde el punto de vista del derecho investigar a partir del 2006 que él dejó de ser ministro en adelante. Es más, no estoy seguro, porque yo no conozco mucho ese detalle concreto, ¿no es verdad? Una comisión investigadora que incluso analizó los temas de Kuczynski y lo, liberó de cualquier cargo. Y adicionalmente, tengo entendido que también hubo una investigación de la Fiscalía por eso. No lo sé. Y una de la Contraloría. Y en todo caso, no conozco, como te digo, el detalle, pero en todo caso, estos son hechos que en el 2016, cuando él es presidente, entran en un paréntesis. En el 2021 se acaba el paréntesis. Y como dice bien García Toma, en ese lapso ni siquiera corre la prescripción para él. O sea, si él quisiera esconderse en la prescripción y decir, no, ya pasó el tiempo, esos 5 años no cuentan. Precisamente, ¿por qué? Porque el presidente tiene el deber de dedicarse a eso. ¿Tú te imaginas lo que sería efectivamente estar contestando todos los días cuestionarios ahora? Pero ¿qué pasa con el compromiso adquirido? Ya no hablemos del territorio y de lo que dice estrictamente el papel, el derecho, la ley y la interpretación correcta que usted puede hacer de ella, sino el compromiso público de un presidente que sale y que dice voy a recibir a la comisión y luego no lo hace. Mira, te voy a contestar esa pregunta, pero déjame decirte que no sobre Landa y García Toma. En un informe que es el 7 de febrero del año 2017, la Comisión de Constitución, respecto a la posibilidad de investigar al presidente, llegan a esta conclusión. Estaba presidida esa comisión por don Miguel Ángel Torres Morales, que es hijo de una persona a la que yo le tuve mucho aprecio, que era Carlos Torres y Torres Lara, a pesar de las grandes discrepancias que tuvimos a partir del momento en que él se queda con Fujimori, ¿no es verdad? Y mire lo que dice, están exceptuados de concurrir a una comisión investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede a investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del artículo 117 que te acabo de leer, y los congresistas... Esas causales, claro, las que detallamos antes. Deme un minuto, tengo que entrar en enlace con Daniel Lloveras, nuestro enviado especial a Brasil, que está cubriendo justamente el interrogatorio de Barata. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Daniel, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. Por favor, cuéntanos lo que ha sucedido hoy. ¿Cuáles son los trascendidos? Sí, claro que sí, te escucho perfectamente, ahora sí. Adelante. Bueno, lo más importante, Mávila, es el reconocimiento, de acuerdo a lo que han indicado los fiscales y la defensa del señor Ollanta Humala, el reconocimiento, decía, de Jorge Barata, de la entrega de $3 millones para la campaña del 2011 a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Eso es lo principal. A partir de ello ha habido distintas interpretaciones, tanto de fiscales como de abogados, pero desde sus respectivos puntos de vista, la declaración fue satisfactoria. Para la Fiscalía, reafirma la hipótesis de trabajo y además le han solicitado, le han demandado a Jorge Barata aportar mayor información, mayores precisiones, mayores evidencias, y del lado de la defensa, del lado del doctor César Nakazaki, la exigencia
de mayores elementos para lograr determinar si el dinero provino o no de fondos ilícitos. Eso fundamentalmente, Mávila. Claro, justamente lo veníamos comentando aquí en estudios, Daniel, te agradecemos esta comunicación, vamos a estar seguramente mañana nuevamente contigo. Ese es el punto al que se ha aferrado César Nakazaki, el desconocimiento que podrían tener Ollanta Humala y Nadine Heredia del dinero, del origen del dinero que se recibió como aporte de campaña. Daniel, entonces mañana el día empieza muy temprano también, ¿no? Continúa el interrogatorio. Claro, sí. Muy temprano, empieza de las 8:30 de la mañana y bueno, ahí estaremos mañana reportando de esta segunda jornada, ¿no? A cargo del fiscal José Domingo Pérez, que ya va a interrogar a Jorge Barata respecto de los aportes a Fuerza Popular. Correcto, muy bien Daniel, gracias por esta comunicación, suerte con la cobertura y mañana estamos nuevamente enlazados contigo. Ha sido Daniel Llobera, nuestro enviado especial a la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y continuábamos aquí hablando con el doctor Alberto Borea y hacíamos una precisión, o hacía él una interpretación de lo que dice la Constitución y la norma respecto a las investigaciones del presidente. Y lo que dijo el informe del Congreso de la República, o sea, sí. Firmado por el propio Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, y muchos de los parlamentarios, entre ellos Rosa María Bartra Barriga. O sea, pero adicionalmente una cuestión más. Pedro Pablo Kuczynski no es investigado. En la Comisión Lavajato no está investigado. Sobre eso justamente quería, porque bueno, hemos estado buscando información sobre la situación que enfrenta el presidente ahora, que adquirió un compromiso lamentablemente ante la ciudadanía. O sea, es un compromiso que él adquirió públicamente. A mi entender, de manera equivocada. Bueno, lo adquirió. Perdón, sí, pero vamos a decirlo de alguna manera. Un error no constituye fuente del derecho. Ahora, tengo entendido por lo que he escuchado y además por lo que he oído a los representantes de su partido, que el presidente de la República va a invitar a estas personas o va a convocar a estas personas que integran esta comisión y que hará una exposición como efectivamente él mismo lo dijo. Pero eso no es porque sea una competencia de esa comisión, porque además tú puedes por último convocar y conminar, como se dicen que se ha combinado. No sé si ha escuchado al congresista Mulder, a la congresista Bartra, el día de ayer ellos decían, le damos 10 días para que fije fecha, hora y lugar. Si al cabo de esos 10 días el presidente no responde a esta sexta o séptima invitación que le estamos haciendo, podría pasar de calidad de testigo a investigado. Bueno. Justamente en la noche le decía yo a Mauricio Mulder, si el solo hecho de negarse a asistir ya lo convierte en investigado. Y él decía que eso está en el reglamento del Parlamento y que así es. Mira, yo lo que te digo es que no hay ninguna... ¿Qué delito? O sea, ¿por qué razón investigas tú a una persona? Investiga porque tú tienes un presupuesto básico de un hecho que tendría que haberse realizado y que, como te digo, en este caso ellos no pueden participar en una investigación concreta porque el propio Congreso lo ha dicho y porque los profesores principales de Derecho Constitucional del país y en general de América lo dicen, ¿ya? Ahora, tú no puedes decir, te amenazo, como tú no vengas a hacer algo que no estás obligado a hacer, entonces te convierto en investigado. No, pues así no es. Eso es lo que ha pasado ayer. Bueno, eso es lo que entonces esa es la manera como se está manejando el tema. Ya ha ido un poco más allá, porque ha dicho se harán públicos documentos que hasta el momento no son públicos y que obran en poder de la comisión. Vamos a continuar hablando, le pido solo unos segundos para cumplir con la pauta de publicidad. Muy bien, continuamos aquí en 2018, estamos hablando con el doctor Alberto Borea y le preguntaba en el corte si él está dispuesto a defender al presidente de la República una vez más en caso de que la moción de vacancia prospere y se debata en el Pleno del Congreso. Me ha dicho que sí. Sí, porque estamos defendiendo una institución, es decir, tuvimos, digamos, fortuna, vamos a decir, Dios nos ayudó y además los congresistas entendieron que no se podía y naturalmente por razones partidarias, porque no hay ninguna otra cosa nueva que entre a una posibilidad de declarar a una persona en incapacidad moral permanente. Porque fíjate tú, las cosas que yo he escuchado, que son las mismas que debes haber escuchado tú debes haber escuchado más porque eres periodista, se refieren a cosas del año 2005 o del 2006. Entonces, no estás hablando de un tema
moral permanente, aun cuando consideres que eventualmente haya habido una falta ahí, es una falta circunscrita a un hecho. Entonces, pero ¿dónde ¿qué está pasa lo si permanente? se hace una línea de tiempo Sí. y se comprueba que este comportamiento, esta puerta giratoria que se le atribuye al presidente Kuczynski, se vino practicando desde mucho antes hasta mucho después? Bueno, digamos que el caso Westfield, Sepúlveda, la firma de otro cuando la empresa es mía y la asesoría cuando yo estoy siendo parte del Pero todo eso Ejecutivo, tiene que ser discutido en una comisión investigadora que se tiene que Tendría instalar que en haber 2021. En 2021. Por supuesto. Hoy no puede instalarse. No puede instalarse. Se lo digo y ahora sí, permítame hacerle algún comentario, porque el presidente aquí, más allá del tema del derecho, el presidente, como le decía antes, ha adquirido un compromiso público. Atendió, citó periodistas exclusivamente para hablar de este tema. Y el propio presidente fue el que propició las investigaciones, y ya no hablo solo del Congreso, sino de la prensa en torno a Odebrecht, cuando dijo, yo con Odebrecht no he tenido nada que ver. Al decir el presidente, yo no he tenido nada que ver, evidentemente lo lógico era investigar. ¿El presidente estará diciendo la verdad? ¿Sí o no? Y a partir de ahí es que empieza a destaparse el caso Sepúlveda, el caso Westfield y la asesoría que se había prestado. Pero mira, en la interpretación de Kuczynski, él efectivamente, él separa a Westfield de él. Y en la propia legislación americana, cuando yo estuve, no se necesita el papel. Cuando yo estuve, digamos, viendo este tema de la vacancia, pedí un informe, ¿no es verdad? Y dice aquí, furthermore, even in the absence of such formal delegation, o sea, aún en la ausencia de cualquier delegación formal, las decisiones o acciones de la persona que actúa con autoridad aparente o en representación de la compañía serían probablemente suficientes, de acuerdo a la ley de la Florida, para vincular a la compañía. O sea, confirma la posición de Pedro Pablo Kuczynski, en donde él... La existencia de la muralla china. Pero la muralla china, como hablamos una vez, digamos, en el caso del Perú, tú la tienes, por ejemplo, cuando el doctor García te dice los narcoindultos, a pesar de que él lo firmó, porque Kuczynski no ha firmado, en el caso de los narcoindultos que él firma con su ministro, ¿no es verdad? Él dice, no, yo no sabía nada por si acaso de los narcoindultos, eso es una materia del ministro. Entonces tú no puedes decir para estos casos sí o para estos casos no, o cuando tú ves a la señora Salgado, con el mayor respeto sea dicho, mirando la cámara del CIN durante una de las cosas de Montesinos y dice, no, por si acaso yo no sabía nada del tema de Montesinos. O sea, vamos a creerles pues. Vamos a creerles. Entonces, si tú acusas teniendo, vamos a decir, tierra bajo la alfombra, mejor no acuses, o sea, porque entonces no existe un principio de equidad, pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, pero hasta donde se relativizaría finalmente toda la denuncia, porque no hay, ¿cómo lo podríamos decir? No hay político virgen ni... No, yo creo que Santos no hay, pero yo creo que en materia, mira, yo conocí a Andrés Townsend, y Andrés Townsend y Ramiro Prealé, que son dos de mis referentes, son gentes a la que yo tengo digamos, yo sé siempre recuerdo. Sí, yo sé que usted no es penalista, pero lo quería llevar a la aplicación de una lógica. Sí. Es decir, más allá del tema legal, a la aplicación de una lógica. Aquí nosotros exhibimos hace unos días los contratos famosos que firmó Westfield con el Banco de Crédito y con Odebrecht para finalmente presentar esta propuesta y adjudicarse la obra de la carretera. El Banco de Crédito... No, perdón, no, es que te estás confundiendo. Hasta donde yo sé, Westfield, Odebrecht y el Banco de Crédito no se adjudican la obra de la carretera. Ese es un trabajo, es una cosa asesoría para levantar el dinero de una obra cuyos términos ya habían sido acordados por el contrato muchísimo antes incluso de que el presidente Kuczynski fuera presidente. Es correcto. Y en las decisiones del presidente Kuczynski, según yo tengo entendido en ese momento, ya te digo, eso hay que consultarlo y ustedes tienen la obligación nosotros tenemos una línea de tiempo que la mostramos. ¿No es verdad? También. Entonces, en los contratos o mejor dicho, en los actos que el presidente Kuczynski firma, no hay ni un solo adicional respecto al tema... Eso podríamos discutirlo de verdad. Está todo. Porque se lo digo con claridad. La pregunta es, el BCP
hace el financiamiento para Odebrecht. El BCP. Sí. Correcto, el BCP. El BCP necesita a Westfield. Primera pregunta. O a cualquier otro operador. Ok, pero lo correcto es que hubo una asesoría a Odebrecht antes de que Odebrecht se presentara para obtener una licitación. No. Odebrecht ya se había presentado. Lo que pasa es que después viene, en algún caso, la buena pro, que en ningún caso, por ejemplo, mira, hasta donde yo sé, el segundo tramo de la carretera, el único postor es Odebrecht. En consecuencia, ahí no puede haber nada, tú no puedes decir nada. Ya, pero ahí entraríamos y nos entramparíamos esta noche en ver por qué era el único postor, y ahí luego diríamos porque lo sacaron a los otros, hubo una serie de irregularidades. El tema es muy complejo, pero le hablo, por ejemplo, de lo que ha aparecido ante la negativa del presidente. Si el presidente dice, yo tengo las cosas claras y consigue explicarlas, no hay problema, tema cerrado. Pero cuando el presidente Kuczynski le dice a la población, voy a aclarar, y luego patea la investigación, lo que hace es crear suspicacia. Mira. La gente, más de la mitad de los peruanos cree que es correcto vacarlo, aun cuando usted me diga que legalmente no corresponde. Mira, hay un artículo que escribió Fernando de la Flor magnífico en Caretas la semana pasada. El partido dura 90 minutos, tú no puedes porque la barra dice hay que sacar a esto, hay que sacarlo. Correcto, pero hay un problema de percepción que en política es importante, está bien, porque no se gobierna solo con leyes, por eso sino te digo, con confianza. El presidente Kuczynski, hasta donde yo sé, ha decidido, como te digo, hacer lo que tú estás pidiendo. En contra de lo que es el derecho, a mi entender. O sea, nos está haciendo un favor. No nos está haciendo un favor, lo que está haciendo es renunciando a una prerrogativa que a mi criterio no debería renunciar, pero ya aceptó conversar con estas personas. Y tengo entendido, por lo que he escuchado y por lo que tú has escuchado, que en los próximos días va a convocarlos para conversar sobre ese tema. 5 minutos porque tenemos que darle la bienvenida al otro invitado, pero yo le hacía mención a esto. Si un presidente dice, no tengo nada que ver con un escándalo, nunca he visto, he tenido que ver, me han contratado, ni siquiera he sido asesor y no me mencionen, y luego aparece información, sí se genera un problema para el presidente. El asunto Sepúlveda no está aclarado, pero le pongo otro ejemplo. Pero son casos del año 2005. El diario Perú 21 está investigando el tema de Hand Oil, por ejemplo. Ya. ¿Qué pasó con Hand Oil? Hay un artículo del año 2006 donde Carlos Herrera Descalce dice, según el exministro, cuando en diciembre del año pasado el premier Pedro Pablo Kuczynski aprobó el decreto supremo que prioriza la exportación de gas, estaba favoreciendo a Hand Oil. Hand Oil fue cliente de Pedro Pablo Kuczynski. Perdóname, yo no conozco ese tema, pero a eso voy. Pero escúchame pues, lo que yo te puedo decir es que Hand Oil no forma parte del mandato investigatorio de esta comisión. Esta comisión se refiere al tema de Odebrecht. ¿Dónde aparece Hand Oil en esta comisión? Pero estamos hablando... ¿Dónde aparece en el mandato de esta comisión? No, yo lo sé, porque la comisión Lavallato no lo ve. Por eso, entonces, si tú investigas a un presidente y puedes investigarlo por cada cosa que se levanta, ¿no es verdad? Nunca podría gobernar. Lo que sucede es que el mundo no se mira solamente a través de las leyes, doctor Borea. No, pero cuando tú hablas del poder, tienes fundamentalmente como garantía para la ciudadanía y para la marcha de la sociedad que respetar esas reglas, porque si no todo se convierte... ¿Y dónde queda la palabra? No, pero te estoy diciendo que él, y tú también lo sabes, ha dicho que va a ir, y no es que va a ir, sino que los va a convocar a Palacio, ¿no es verdad? En tal fecha. Okay, no ha dado fecha aún todavía. Bueno, además, la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho, él decidirá en qué momento. Exactamente, ya. Ok, ¿qué es lo que le ha pedido la señora Bartra el 26 de febrero del 2018? O sea, ayer. Le ha dicho, le solicito se sirva, en el término de 10 días calendario, indicar el día, hora y lugar para que preste su declaración testimonial. Es la 6ª, 7ª invitación. Perdóname. Entonces, esto le ha solicitado. Tengo entendido y me parece razonable que el presidente haya decidido, como todo el Perú, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Barata, ¿no es verdad? Todos estamos atentos a lo que vaya a decir Barata. Entonces, dentro de estos 10 días calendario, ¿cuándo terminan? ¿Usted le cree al presidente cuando dice que no tuvo nada que ver con Odebrecht? De lo que yo he visto, de que tenga él que ver con Odebrecht como persona, no. ¿Que Westfield tuvo que ver? Sí, pero Westfield estaba separado de la persona conforme te acabo de leer en esta norma que rige la conducta de las empresas en el lugar en donde se constituyeron.
O sea, eso está clarísimo. Pero lo que claro, lo que ha venido revelando Perú 21 ya no es solamente el tema de Hand Oil, porque le digo, aquí está clarísimo cómo desde el Estado se empezó a quebrar una ley que protegía las reservas de gas para uso doméstico. En ese quiebre de reglas, que es una ley del año 99, esto corresponde al gobierno de Alberto Fujimori, la ley 27133, ¿sí? Es una ley que reserva para uso doméstico las reservas de gas. Sí. Sin embargo, después, a partir del gobierno de transición, se hacen una serie de cambios en esa legislación para que ese gas pudiese ser explotado de otra manera, incluso se pudiese exportar parte de esas reservas. Mira, no lo sé. Lo curioso es que el nombre, se lo digo, doctor Borea, con todo cariño de verdad, porque el nombre del presidente Kuczynski aparece o asesorando a las empresas interesadas en la explotación de gas, o desde el otro lado, emitiendo los informes en el Estado para poder allanar el camino de esa explotación. Y eso es una línea de investigación que no la verá la Bayato, pero sí la prensa. Escúchame, está muy bien. Pero lo que te quiero decir es, hasta donde yo tengo entendido, el presidente participó en Hand Oil cuando no tenía ningún cargo público. Pero luego pasó un mes, 2 meses y asumió el cargo. Escúchame, si hay algo que investigar en ese tema, vamos a esperar hasta el año 2021 y hagamos la investigación en la comisión, en donde él va a tener que concurrir de todas maneras y donde naturalmente no dejará de concurrir. ¿Qué pasa si resucitamos una investigación, y con esto termino, de la propia Contraloría General de la República? Informe especial número 220 del 2008. Sí. Dice, cuadro de responsabilidades identificadas. Sí. Jaime Quijandría Salmón, ministro de Energía y Minas. Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro de Economía y Finanzas, del 16 de febrero de 2004, 16 de agosto de 2005. Responsabilidad o delito encontrado, la Contraloría General de la República dice abuso de cuando autoridad. Tú me dices la Contraloría General de la República, no me estás hablando de Jesucristo, me estás hablando de la Contraloría General de la República. Bueno, pero la Contraloría tiene un peso, hombre. Pero es muy importante, pero también se equivoca. Si el Congreso se equivoca, la también la Contraloría el único que tiene razón es el presidente. No, entonces, el presidente se puede equivocar. Te acabo de decir que se ha equivocado. ¿No? Yo te acabo de decir que se ha equivocado. Por haber refrendado, el decreto supremo 033-2004, en su condición de ministro de Economía, que aprueba el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos, lote 56, en el cual se estableció sin sustento metodologías para la determinación de los porcentajes de regalía de los diferentes hidrocarburos. Es decir, se hizo desde el Estado se vio la forma de beneficiar a las empresas explotadoras de gas. Está bien, pero ese es un tema que tienes que investigarlo. Tienes que preguntarle a la gente, tienes que decirle qué tienes que decir sobre eso, y esa investigación la vas a hacer cuando el señor presidente deje de ser presidente, porque lo contrario es convertir al Perú verdaderamente en una suerte de campo de agramante, donde cualquiera que esté en la oposición y quiere un poco de notoriedad, empieza a salir a denunciar lo que le da la gana. Claro, ¿ya? y también es grave eso es un daño inmenso. El presidente, ¿sabes en qué se tiene que centrar ahora? Yo sé, en gobernar, me va a decir. Bueno, pero por supuesto, tiene que salir y decir, muy bien, ok. Pero nadie puede gobernar sin el apoyo de la gente que está con él. ¿Cómo apoyas, cómo consigues el apoyo de la gente? Entre con otras liderazgo, cosas, con verdad, por eso, diciendo las cosas como son. Por eso, no tengo nada que ver con Odebrecht, por si acaso. No quiero atender a la comisión, o sí la voy a atender, pero cuando yo quiera. Y luego aparece otra información, mire, Odebrecht. Pero déjame pues, ya hablaste tú, ahora hablo yo. Lo que te digo es lo siguiente, cuando tú me estás diciendo, él va a ir, yo te estoy diciendo, sí va a ir. A mí me parece un error, me parece antijurídico, pero en fin, él ha decidido hacerlo por las razones que tú misma estás mencionando. Ok, entonces ahí te está dando la razón el presidente a ti, a pesar de que yo como abogado y como jurista considero que eso no está bien. Entonces, él le está diciendo al país, voy a decir esto a pesar de que tengo esta prerrogativa constitucional, ¿ya? Uno, eso es un punto inmensamente a favor del presidente de la República y tú consideras en eso. Segundo, los temas concretos que se están planteando. Y que son cada día más. Bueno, perfecto. Entonces, no porque tú planteas un tema hoy día contra el presidente de la República, tú lo tienes que tramitar mañana. O sea, vas a hacer una investigación, como tú dices. En la investigación tienes que tomar todas las vectores a favor y en contra. Eso te toma tiempo, no puedes concluir por la primera denuncia de que esa es verdadera. Precisamente el contradictorio forma parte de cualquier proceso judicial y de cualquier resultado investigatorio.
Tercero, ¿cuándo comienzas la investigación de verdad contra el presidente de la República o incluso contra un congresista? Tienes que levantarle el fuero, no puedes comenzarla cuando tú quieres. Entonces, eso es lo que hace que un gobierno, que un Estado sea ordenado. Yo quiero que el presidente Kuczynski haga algunas cosas y que de verdad las haga. Agua para todos, reconstrucción del país, liderar el esfuerzo internacional para acabar con esa dictadura que hay en Venezuela que me parece verdaderamente espantosa. Y cuarto lugar, y te lo dije la vez pasada y lo repito ahora, de una vez, digamos, indemnizar y reconocer el esfuerzo de los militares que el 13 de noviembre del año 92 hicieron verdaderamente un esfuerzo para evitarle al Perú pasar por la dictadura. Creo que todo el Perú está de acuerdo con usted. El presidente tiene que impulsar el desarrollo del país, pero ante todo tiene que ser un líder y tiene que hablar con la verdad. Por eso Lo único que le está pidiendo el Perú es que sea veraz. Un presidente que le miente al país, que pretende gobernar, no va a ninguna parte. Mira, hasta donde yo he visto, no lo ha mentido. ¿Nos vamos a entrampar, doctor Borea? Pero no nos vamos a entrampar porque yo lo tengo claro. Tú tienes una posición ahorita de cuestionamiento. En la que los cuestionamientos aparecen por todos lados. El cuestionamiento es signo de interrogación, en consecuencia no es afirmación. Entonces lo que tú me estás diciendo es, tengo un signo de interrogación, muy bien, yo te estoy diciendo, procésalo. Pero no porque has abierto el signo de interrogación ya llegaste a la conclusión. ¿Cómo se procesan los signos de interrogación en el derecho constitucional y en la vida política? Con un proceso, porque si no caemos, ya te digo, en un mare magnum imposible. El presidente de la República ha decidido lo que tú estás diciendo. Voy a salir y voy a decir lo que yo creo que es cierto, pero no porque yo diga. Todos los demás, y vas a ver muchos de ellos, por cuestiones fundamentalmente partidarias, sin ningún tipo de razones, con puras especulaciones de repente, yo le digo, bueno, van a terminar, aquí por lo menos sobre esta mesa tratamos de no poner especulaciones y todos estos documentos son oficiales y cotejados. Perdón, esas son cuestiones de la Contraloría. Se siguió después un procedimiento, porque tengo entendido que hubo un procedimiento ante la Fiscalía que incluso se archivó. Claro, y también formación de consorcios, en el 97 Odebrecht, COSAPI y otra empresa formaron un consorcio. COSAPI ya era, el director ya era PPK, en el 96 él ya había invertido, había comprado parte de las acciones de COSAPI, es decir, por todos lados. COSAPI ha mandado una carta bien clara, pero, que ya ha leído. Eso también podríamos decir, es COSAPI, pues hay que ver qué pasa con el proceso. ¿Por qué le voy a creer a COSAPI y no le voy a creer a la Contraloría? Entonces, ¿por qué vas a acusar a COSAPI y vas a creerle a la Contraloría? Como ni tú puedes decir ya esto, ni yo tampoco, entonces hagamos el proceso que corresponde. Lo único que te estoy pidiendo es, a ti no te gustaría, ni a mí me gustaría que me acusaran de algo, y porque me acusaron, la siguiente es, lo condeno. No, y además le quito cualquier beneficio de la duda. Precisamente ese es el Estado de Derecho, en el que la gente necesita tener la posibilidad de responder, necesita un proceso ordenado y necesita una sentencia final. Correcto, doctor Borea. El presidente también. Así es. Ok. Muchísimas gracias, doctor Borea, por estar con nosotros. Vamos a la pausa.